暗闇の中に燃える炎、それは勝利へ導く光。戦士になりたいなら枠に立ち向かおう。立ち上がれ、決して諦めるな。夢は必ず叶う。自分を信じれば力は僕らのもの。誰にも渡さない。信じる者に限界はない。心の中に勝利へ導く力がある。さあ立ち上がれ、枠を倒せ。心の力で僕らはできる。握りしめるから私の瞳、君を動かさない。手に繋いでる想い。Ok, ya perdón XD. Hola. Aquí Albert MX con un nuevo video. Esta vez traigo un recalentado del horno, un reinicio de lo que inició con el canal, porque hoy traigo el capítulo 1 de esta madre. En el bullicio de la ciudad, en medio de una lluvia, donde cada gota caída sonaba como una sintonía rítmica y tranquilizadora. Luces de neón parpadeaban en los charcos del asfalto, distorsionadas por el agua que fluía sin dirección. La gente corría, se cubría con paraguas o simplemente maldecía al cielo. Pero entre todos ellos, había alguien que caminaba sin prisa, como si el tiempo no le afectara. Un joven, de unos 17 años, con los audífonos puestos y la mirada perdida en el suelo. Ese era yo. O al menos, lo que quedaba de mí. Mi nombre es Alberto Saavedra. No soy un héroe. Tampoco un villano. Solo alguien que, desde hace tiempo, dejó de buscarle sentido a este mundo. Las calles eran grises, no por la lluvia, sino porque así las veía. Todo lo que me rodeaba parecía carecer de color. La vida, las personas, los sueños, todo se sentía ajeno. ¿Alguna vez sentiste que no perteneces a este mundo? Yo, todos los días. No sé en qué momento todo cambió. Tal vez cuando dejé de confiar en los demás. Tal vez cuando descubrí que incluso los que dicen amarte, pueden darte la espalda. O quizá, desde siempre estuve fuera de lugar. Todos aquellos que consideré compañeros o amigos, simplemente me dieron la espalda, solo por no estar a su altura. No era mi culpa ser alguien introvertido, ni que no me gustara salir. Pero ellos solo pensaban en divertirse. No los culpo, pero para ellos divertirse era quedarse tirados en el suelo después de una resaca o tener un polvo blanco sobre los labios. Eso no es diversión, es simplemente ilegal y punto. Intenté advertirles, pero no me hicieron caso. La policía los arrestó, y a mí solo me echaron la culpa de haberlos delatado, cuando en realidad yo estaba ocultando su secreto. Y mi familia, era diferente, pero demasiado religiosa. Yo no podía aguantar más. No deseaba quitarme la vida, solo buscaba la paz. No quería estar rodeado de gente que simplemente me veía como el raro, el callado, el que nunca habla ni sale. Por eso me temían. La creencia de que el silencio esconde peligro, que el que no habla siempre tiene un arma, me afectó mucho. Aunque no me gusta que me teman, tampoco disfruto estar completamente solo. Solo los domingos, cuando no había nadie en casa, podía estar conmigo mismo. Solo yo, la televisión o el teléfono. Para matar el tiempo, veía anime en ambos. Jujutsu Kaisen, Naruto, Bleach o algunos capítulos de uno llamado Boku no Hero Academia. Aunque me gustaba el anime, nunca fui un verdadero fan. De Naruto solo vi unos pocos capítulos, muy pocos en realidad. Bleach ni siquiera logró atraparme en el primer episodio, pero me gustaba su intro. Jujutsu Kaisen, en cambio, me terminó gustando tras ver sus 2 temporadas disponibles. Y Boku no Hero Academia, vi las primeras 3 temporadas. Nada impresionante, solo fanservice. ¿Me gustaba? Quizá, pero no era fan de verdad, así que ver las temporadas sin prestar mucha atención no me molestaba. Aunque veía anime, prefería los videojuegos. Uno de mis favoritos era la saga de Sonic the Hedgehog, no solo por la velocidad, sino por las peleas y el lore que tenía. Pero no era fan de Sonic, sino de Shadow el Erizo, una versión mucho más seria, que no dudaba en lo que hacía.
Cuando salió el nuevo juego exclusivo de Shadow, me emocioné y salí a comprarlo el día de su lanzamiento. Sonic X Shadow Generations. El juego que tanto deseaba tener, por fin estaba en mis manos. Apenas llegué a casa, encendí el único portátil que teníamos. No era una máquina potente, pero bastaba. Instalé el juego sin pensarlo 2 veces, y al ponerlo en marcha, sentí que el mundo exterior desaparecía. Estaba maravillado. Sí, lo recordaba. La misma esencia que Sonic Generations, esa mezcla de nostalgia, velocidad y saltos entre líneas temporales. Pero esta vez era distinto, porque ahora era Shadow el centro de todo. Y entonces, los vi. El Dr. Gerald Robotnik, y María Robotnik. No era una simple aparición. Era lo que más había deseado ver. Una parte del lore que jamás se mostró con tanto detalle. Una historia no contada del todo, ahora ante mis ojos. Viajes en el tiempo, conflictos entre mundos. La batalla de Shadow contra Black Dome. Todo era tan épico como devastador. Pero lo peor vino al final. Gerald y María desaparecieron en el abismo. Shadow, con todo su poder, con cada habilidad que había ganado, y perdido. No pudo salvar a las únicas 2 personas que realmente amó. Sí, lloré un poco. No por el videojuego, ni por la escena. Lloré porque, por primera vez, entendí a Shadow. No era solo un personaje frío, fuerte y decidido. Era alguien roto por dentro, alguien que había perdido todo, igual que yo. Y en ese momento, sin palabras directas, sin necesidad de ser real. Su historia se volvió la mía. De cierta manera. Aunque no era de familia con mucho dinero, había lo suficiente para sobrevivir con lo del día a día. En la escuela, las cosas eran algo distintas. Las pláticas, las risas, el bullicio vivo. Todo parecía perfecto, de cierta manera. Aunque, como siempre, algo tenía que ocurrir. Fuera de los salones, alejados del resto. Un grupo de matones, como siempre. Acosaban a alguien. Pero esta vez no era una sola persona, sino a varias. Un grupo de 3 chicas. Las presionaban, se burlaban, insistían en que las acompañaran a pasar el rato con ellos. Eran 5 contra 3. Cada risa burlona, cada llanto contenido, los escuchaba. Estaba cerca. Pero no pensaba intervenir. Al menos, no al principio. Hasta que la escuché. Una voz. Baja, suave, pero completamente familiar. Italia. Mi única amiga en la escuela. La única que se acercaba a mí solo para hablar, no por lástima, no por interés, solo por ser ella. Y entonces ya no era solo un grupo de matones acosando a unas chicas. También era yo. Por primera vez, supe que si lo dejaba pasar, no me lo perdonaría. No si le pasaba algo a la única persona que se había tomado el tiempo de tratarme como un ser humano. Respiré hondo, reuní el valor. Salí de mi escondite sin pensar demasiado. Uno de ellos ya tenía la mano subiéndole por el muslo a Italia. No alcanzó a reaccionar. Solo sintió el impacto. Mi puño chocó directo contra su rostro. Cayó hacia atrás con un golpe sordo. No quedó inconsciente, pero sí estremecido de dolor. Los demás. Ya no reían. Sus rostros cambiaron de burla a molestia. No estaban asustados. Solo furiosos. Molestos de que alguien como yo interrumpiera su momento de dominio. Sabía que me dolería. Sabía que posiblemente iba a perder. Pero antes de que se acercaran, grité a las chicas. ¡Corran! Italia dudó por un instante. Pero me miró, y entendió. Ella y las demás salieron huyendo. Y entonces, sin darles más tiempo, me lancé contra los otros 4. Una pelea desigual. Golpe tras golpe. Patada tras patada. No hubo piedad. Ni de ellos, ni de mí. Pasaron minutos. O quizás segundos eternos. La pelea terminó. Yo, en el suelo. Cuerpo magullado, moretones y heridas por todos lados. Jadeando, intentando respirar. Los matones, inconscientes. Todos. Incluso el primero al que golpeé, ya no se movía. Me esforcé por levantarme, pero el dolor era insoportable. Fue entonces cuando sentí una mano sujetándome del brazo. Suave, pero firme. Alcé la mirada. Y la vi. Italia. Con una sonrisa, pero los ojos llenos de preocupación. ¿Estás bien? Su voz, aunque suave, temblaba de preocupación. Pero también había algo más en su mirada. Algo que nunca nadie me había mostrado antes. Los profesores, que antes no estaban enterados de lo que había pasado, no tardaron en llegar. Y como era de esperarse. Al verme rodeado de los 6 matones inconscientes, su primera conclusión fue simple. Yo era el culpable.
Se acercaron de inmediato, con cara de reproche y voz autoritaria. Me reprendieron con severidad, sin escuchar explicaciones, y anunciaron que sería enviado directamente a la dirección. Pero antes de que pudieran arrastrarme fuera del lugar, Italia y sus dos amigas intervinieron. Sin dudarlo, se colocaron frente a los profesores y contaron todo. Desde cómo los matones las acosaban, hasta cómo yo había aparecido para defenderlas. Contaron la verdad. Y entonces, los profesores, que antes me miraban con desprecio, solo guardaron silencio. No ofrecieron disculpas. No se retractaron. Solo dejaron pasar el asunto. Como si no valiera la pena. Como si yo no importara. Pero justo cuando todo parecía comenzar a disiparse, tuvo que ocurrir. Sin que ninguno de los profesores, ni siquiera las chicas, se dieran cuenta. Uno de los matones despertó. Esta vez, completamente lleno de furia. Con los ojos desorbitados y la respiración agitada, metió la mano bajo su uniforme y sacó una navaja. Una hoja brillante, curva, con el filo sucio y oxidado por el tiempo. Tembloroso, pero impulsado por la adrenalina, se puso de pie. Y entonces, la miró a ella, a Italia. Y con una sonrisa torcida, cargada de rencor y locura. Se lanzó directo hacia ella. Rápido. Demasiado rápido. Nadie se percató. Los profesores seguían de espaldas. Las chicas aún recuperaban el aliento. Pero yo sí. En cuanto vi cómo se levantaba, un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré por instinto. Y el mundo se volvió lento. Vi su trayectoria. Vi la dirección de su mirada. Vi lo que iba a hacer. Y aunque no tenía fuerzas para un segundo enfrentamiento, hice lo que nadie esperaba que hiciera el callado, el invisible, el raro. Con todo lo que me quedaba, corrí. Me lancé hacia Italia. La tomé por los hombros. Y la puse detrás de mí. Y entonces, la navaja llegó. El matón me atravesó el pecho. Los profesores, al escuchar el golpe y los gritos, se giraron. Sus rostros palidecieron al instante. Las amigas de Italia se dieron vuelta también. Sus expresiones de shock se convirtieron en gritos ahogados. Corrieron hacia nosotros, desesperadas. Italia, aún detrás de mí. Se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron. Y luego se llenaron de lágrimas. Pero yo no caí aún. Con el último impulso de mis músculos cansados, levanté el puño. Y lo lancé hacia atrás, directo al rostro del atacante. El golpe fue seco, brutal. El matón cayó inconsciente. La navaja se soltó de su mano. Y con ella, también salió de mi pecho. Pero aunque nadie se diera cuenta, yo lo sabía. Sabía que no fue un simple corte. Esa hoja había perforado parte de mi pulmón y rozado mi corazón. Sabía que no quedaba mucho tiempo. Que ya no había vuelta atrás. Ya no había más que hacer. Por el dolor que sentía en ese momento, mi cuerpo cayó hacia atrás. Pero antes de tocar el suelo por completo, sentí como alguien frenaba la caída. Al alcé la mirada, ahí estaba Italia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su rostro mostraba un miedo absoluto. Su expresión cambió al ver la sangre. Observó mi pecho, de donde manaba cada vez más. La tela del uniforme ya estaba empapada, y sin dudarlo, presionó con ambas manos sobre la herida. No le importó ensuciarse, ni el temblor de sus dedos, ni el caos que la rodeaba. Solo quería salvarme. Los profesores, que hasta ese momento no habían hecho nada, finalmente reaccionaron. Algunos sacaron sus teléfonos para llamar a una ambulancia, otros corrieron directo a la enfermería de la escuela. Pero ya era tarde. Solo yo lo sabía. Esa navaja no solo había atravesado carne. Había cortado mi tiempo en este mundo. Y entonces, aun sabiendo que los cortes en los órganos podrían parecer superficiales, incluso para un cirujano a simple vista, yo entendía la verdad. El pulmón fue el que menos daño sufrió, pero una sola herida bastó para sentir cómo la sangre comenzaba a colarse en su interior, llenándolo lentamente. El corazón, aunque el corte no había atravesado del todo el músculo, sí había alcanzado una de las arterias más importantes. Con cada latido, sentía cómo el desgarro se expandía, como si mi propio pulso estuviera apurando el final. Y fue ahí cuando, con una sonrisa débil y la mano temblorosa, la acerqué suavemente a la mejilla de Italia y la acaricié con delicadeza. Gracias por ser mi única amiga, aunque todos me hayan tenido miedo, jeje. Esa risa suave al final, contrastaba con todo lo que había dicho. No era burla, ni sarcasmo. Era resignación, pero también paz. Antes de que la oscuridad terminara por cubrir mi vista, seguí sonriendo.
Y fue entonces cuando mis ojos, que antes se contraían por la luz, se expandieron lentamente, dejaron de dilatar. Mi mano, que descansaba sobre su mejilla, cayó con suavidad al suelo. Mi respiración se detuvo. Y mi pulso, también. Lo único que no desapareció fue la sonrisa, la más sincera que alguien como yo había mostrado en toda su vida. Italia, al notar que ya no me movía, sonrió con esfuerzo. Una mueca que intentaba ser valiente, pero que se quebró al instante. Sus ojos empezaron a desbordarse en lágrimas, grandes, silenciosas, incontenibles. Y aún aferrándose a mí, terminó abrazando con fuerza mi cuerpo, un cuerpo, que yo ya no podía sentir. Desde ese día, el chico que fue tratado como el villano de una historia mal contada, perdió la vida. No por odio, no por venganza, sino simplemente, por proteger. En un lugar completamente oscuro, yacía una figura, acostada sobre lo que parecía ser un suelo inexistente, casi como si flotara en el vacío. No había arriba, ni abajo. No había aire, ni sonido, ni tiempo. Solo oscuridad. Un abismo sin fin, sin bordes, sin forma. Ni una luz. Ni un color. Solo, negro absoluto. Pero entonces, justo cuando todo parecía estar sumido en una oscuridad eterna, apareció una ventana. Una luz. Una luz que rompía el negro absoluto, brillando justo en el único punto donde antes no había nada. No tenía un origen claro, ni forma definida. Simplemente, existía. Y en medio del abismo, alumbraba. Completamente quieto, sin moverse, el cuerpo permanecía inmóvil en ese abismo. Y tal como apareció la primera, una segunda ventana surgió junto a él. Pero esta no vino solo a alumbrar. Vino a hacer algo más. Flotó en silencio, observando. Y luego, lentamente, se deslizó hacia la cabeza de la figura. Se detuvo justo encima. Y comenzó a analizarlo. No hubo palabras. No hubo explicación. Solo un pitido. ¡Tin! Y como si se tratara de un videojuego, la ventana más grande se teletransportó, colocándose justo frente al rostro de la figura. La luz que emitía era tenue pero clara, y al iluminar de lleno, reveló su rostro. No era otro. Era yo. Acostado. Con los ojos cerrados. Como si estuviera simplemente, descansando. Pero entonces, con la luz reflejando sobre mi rostro desde aquella ventana flotante, comencé a abrir los ojos lentamente. No hubo asombro. No hubo shock. Solo, confusión. Miré a mi alrededor, esperando ver un techo blanco, una lámpara fluorescente, tal vez una sala de hospital. Pero no. Solo había vacío. Oscuridad absoluta, infinita. Y sin embargo, por alguna razón, me sentía en paz. Levanté ligeramente la cabeza y vi la ventana frente a mí. No tenía marco, ni forma definida. Solo luz. Una presencia sin contorno que simplemente, brillaba. Y entonces, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de preguntar, la ventana proyectó un texto frente a mis ojos. Zona de reencarnación. Reencarnación en progreso, 95%. Y aunque al principio me mostré un poco escéptico, no tuve ninguna objeción. Había escuchado demasiadas historias ficticias sobre la reencarnación como para no al menos considerarlo. Así que, con una mezcla de calma y curiosidad, decidí tomarlo con tranquilidad. Aunque, siendo sincero, quería entender más. Pero entonces, otro pitido. Tin. Reencarnación completada. Tiempo estimado antes de la transferencia. 120 segundos. Recompensas de inicio únicas. Mejora de la inteligencia constante, adaptación rápida. Multilenguaje. Sentidos mejorados justo cuando estaba por terminar de analizar lo que me habían otorgado. Un segundo pitido resonó en el silencio. Tin. Unificación de ambos mundos. Habilidades desbloqueadas. Shadow Black Dome. Aunque en ese momento el nombre Shadow me sonaba familiar, no lograba recordarlo con claridad. Antes de que pudiera pensar más, una fuerza invisible me jaló con suavidad pero firmeza. Al mirar hacia mi cuerpo, vi cómo este comenzaba a desintegrarse en polvo, desapareciendo lentamente. Ya sabía lo que eso significaba. La reencarnación estaba por suceder. Me intrigaba dónde terminaría, en qué mundo. Pero el tiempo se acababa. Así que, aceptando lo inevitable, simplemente dejé que todo lo que era, desapareciera. Otra vez estaba en un lugar completamente oscuro, pero esta vez era diferente. Me sentía pequeño, muy débil, ni siquiera podía respirar. Solo sabía que estaba vivo. Y estaba pegajoso, como si algo me cubriera. Aunque apagadas, escuchaba voces. Risas mezcladas con felicidad, apenas perceptibles. Pero también escuché llantos.
No eran de alegría, sino muy jóvenes, llenos de tristeza. Luego, las voces cambiaron. La felicidad se tornó en gritos y reclamos. ¿Contra quién? No lo sabía. Sentí que el lugar donde estaba se movía ligeramente, como si alguien acariciara la sustancia que me cubría. Al escuchar con más atención, entendí un nombre que me heló la sangre. Nemuri Kayama. El grito fue apagado rápidamente, pero algo en mí se encogió. Supe que se trataba de un embarazo adolescente. Lo que no sabía era quién era esa persona. Quise seguir escuchando, quería entender qué había pasado, qué había hecho. Pero entonces, aunque no sabía si tenía párpados, todo se volvió silencio, oscuridad. Por tercera vez. Y entonces, después de un tiempo, volví a abrir los ojos. Pero esta vez no parecía estar en ningún lugar en particular. Aunque mi vista aún no se adaptaba, sabía que estaba al aire libre. Solo que no sabía dónde. Intenté moverme. Lo intenté una y otra vez. Pero no pude. En cambio, me cansé casi por completo. Aún así, con las pocas fuerzas que me quedaban, bajé la mirada. Abrí un poco más los ojos, lleno de incredulidad. Estaba en el cuerpo de un bebé. Demasiado pequeño. Y atrapado dentro de lo que parecía una canasta para bebés. Con esfuerzo intenté moverme de nuevo. Sin éxito. Sentí unas gotas caer sobre mi rostro. Solté un sonido de molestia, como un bebé. Y fue entonces, después de un rato en silencio, que lo comprendí. Había sido abandonado, por mi madre. Podía sentirlo, aunque no tuviera pruebas. Y por más que ese pensamiento debía afectarme, no lo permitió. Sabía que dejar que esto me consumiera, o cargar con una resignación eterna, no era buena idea. Así que simplemente, acepté los hechos. Me quedé ahí, sin hacer nada. Aun si algún día volviera a encontrarme con mi madre en esta nueva vida. No estaría resentido. Porque si algo había aprendido muy bien en mi vida pasada. Es que cargar con rencor por el pasado, solo arruina el presente. Así que, sin remordimiento. Solo me dejé estar, esperando, a que algo, lo que fuera, ocurriera. Los días pasaron. Y yo, aún seguía ahí. Dentro de una cesta ya sucia, cubierta por el polvo y la basura que el aire arrastraba y dejaba atrapada en cada rincón. Yo simplemente estaba, sin hambre, sin frío, sin deseos de moverme, sin sueño. Sabía que, si fuera un bebé normal, ya habría muerto, de hambre, o de hipotermia con la lluvia que había caído varias veces. Pero mi caso era diferente. El sol y la noche se turnaron varias veces sobre mí, y yo, solo los observaba pasar, sin interés. Ya entendía lo que eso significaba. Y aún así, esperé un poco más. Pero nada. 2 semanas enteras en el mismo lugar, apartado de todo. Ni una sola alma. Ni un ruido que no fuera el viento. Fue entonces que lo acepté. Tenía que valerme por mí mismo. Aunque seguía siendo un recién nacido, tal vez ya con unos meses encima, no lo sabía, mi intuición, esa que siempre estaba encendida, me gritaba que me moviera. Así que, por primera vez, traté de gatear. A donde fuera que mi instinto me guiara. Usando todas mis fuerzas, logré mover la cesta apenas unos centímetros. Hasta que, con un giro brusco, terminó cayendo de lado. Una victoria difícil. Pero mía al fin. Aprovechando que ahora estaba volcada, giré mi cuerpo sin importarme caer boca abajo. Y con mucha dificultad, logré controlar mis extremidades lo justo para colocarme en posición de gateo. Pero antes de avanzar, me detuve. Volteé hacia la cesta, mi refugio durante todo ese tiempo. Y fue ahí que lo noté. Debajo de las sábanas, justo donde había estado recostado, sobresalían unos papeles arrugados y manchados por la humedad. La curiosidad me impulsó. Me acerqué con esfuerzo, solo para saber qué eran. Me acerqué y, con cuidado, retiré los papeles de entre las sábanas. Sabía que podrían estar muy frágiles, después de haber sido mojados tantas veces. Con esfuerzo, los deslicé hasta el suelo frente a mí. Y al verlos, noté algo curioso. No estaban escritos en español, sino en japonés. Y entonces lo comprendí. Podía entender cualquier idioma con solo leerlo o escucharlo. Al mirar el texto, lo traduje de inmediato en mi cabeza. Como si siempre hubiera sabido leerlo. Los papeles no eran simples hojas. Eran documentos de adopción. Y junto a ellos, había otro conjunto, claramente distinto. Los separé, y al leerlos, entendí lo que eran. Información personal. Mi información. Y sí, tal como me lo había imaginado, ya tenía varios meses de haber nacido. 4, para ser exactos. Mi fecha de nacimiento. 12 de enero. Mi nombre. Akira Kayama.
Eso significaba que ahora estaba en mayo, aunque no sabía el día exacto. Dejé a un lado los papeles con mis datos. Y tomé uno más. Este no estaba impreso. Estaba escrito a mano. Y entonces, lo leí. Quien sea que esté leyendo esta nota, le pido, desde el fondo de mi corazón, que cuide de mi hijo. No es que no quiera cuidarlo, o que no pueda amarlo. Sino que, por asuntos personales, no puedo hacerme responsable. En el futuro, muy posiblemente, estaré en un cargo donde no pueda estar presente para él. Y eso me aterra. Me aterra el hecho de que pueda ocurrirle algo mientras no estoy. No tengo contacto con su padre. Simplemente, pasó. Y él nació. Además, soy demasiado joven para tenerlo conmigo siempre. Tengo mis responsabilidades. Y entonces, sí. Me disculpo. Por haberlo abandonado. No hay un solo día en el que no intente evitar el peso de la culpa por dejarlo. Por favor, si alguien lo encuentra, cuídenlo. Denle la vida que yo no puedo darle. Ate. La madre rota. Solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Y en ese momento, lo entendí. Sentirme resentido por el abandono, aunque sea un poco, no valdría la pena. No al mínimo. Esa nota. No era excusa. Era un grito silencioso de alguien que también estaba rota por dentro al dejarme atrás. Y por eso, aceptando el hecho. Si algún día llego a encontrarla, la perdonaré, sin dudarlo. Pero antes de irme, sabiendo que esto marcaría el inicio de mi aventura en solitario, reuní lo poco que tenía. Con la escasa fuerza de bebé que aún conservaba, doblé con cuidado, y con gran esfuerzo, los papeles. Uno por uno, los metí dentro de la sábana que usaría como saco improvisado. La até como pude, y colgándomela sobre el cuello, sentí el peso de algo más que tela y tinta. Era mi historia, mi origen, y mi primer equipaje. Entonces, alzando la mirada hacia el horizonte vacío, sin más guía que mi propia intuición, me puse en marcha, gateando. Hacia donde fuera que el mundo quisiera llevarme. Pero sin saberlo, solo unos días después de mi partida, una chica apareció en el mismo lugar. Estaba de rodillas, con lágrimas cayendo por su rostro mientras miraba la cesta vacía. Esa misma donde yo había estado. Y con el alma rota, la sostuvo entre sus brazos, como si aferrarse a ella pudiera traerme de vuelta. La culpa la devoraba por dentro. Akira, gritó con todas sus fuerzas, con la voz quebrada, sabiendo que había llegado tarde. Tarde para recuperar a la pequeña persona que había dejado atrás. Pero justo antes de ser consumida por completo por la culpa, sus ojos notaron algo. Cerca de la cesta. Un rastro. Pequeños pasitos. Y fue ahí cuando lo entendió. Él estaba vivo. Allá afuera, en algún lugar. Y ahora. Haría todo por encontrarlo. Mientras tanto, yo seguía avanzando. Gateando sin pausa, esta vez dentro de un frondoso bosque que parecía no tener fin. Durante los últimos 5 días, no me había detenido ni una sola vez. Ni para descansar, ni para tomar un respiro. Y no porque fuera terco, sino porque descubrí algo. No lo necesitaba. Mi cuerpo, aunque vacío de comida o agua, simplemente, no lo requería. Algo dentro de mí se había adaptado. Como si el hambre, la sed o el agotamiento hubieran dejado de ser problemas. Seguí avanzando, sin mirar atrás. Durante los meses siguientes, tomé una decisión. El bosque se convertiría en mi hogar. Sabía que, con el cuerpo pequeño de un bebé, no tenía oportunidad en una ciudad. Era inútil por ahora. Pero no sería así para siempre. Encontré una cueva abandonada, sin rastro de animales ni insectos. No era muy profunda, pero sí cálida. Perfecta para refugiarme del mundo exterior, por ahora. Sabía que lo que venía sería largo. Así que me fijé una meta clara. Alcanzar los 4 años. Ser capaz de correr, saltar, gritar, y moverme con libertad. Solo entonces, tendría el cuerpo que necesitaba para aventurarme fuera. Porque si me presentaba en una ciudad como un simple bebé, sería casi imposible avanzar. Ni siquiera podría escalar un solo escalón. O mirar bien lo que me rodeaba. Así que, sin prisa pero con rumbo claro, lo acepté. Este era mi primer objetivo. Mi primer paso real hacia el mundo. Cuando cumplí mi primer año, lo supe gracias a un golpe de suerte. Un grupo de personas pasó por el bosque haciendo senderismo, y uno de ellos, sin darse cuenta, dejó caer un pequeño dispositivo electrónico. No era más que un reloj, pero uno especial. Mostraba la hora y la fecha. Y justo eso era lo que necesitaba. Gracias a ese aparato, pude saber exactamente en qué día estaba. Aunque todavía no conocía el año. Al examinarlo, noté algo más. Funcionaba con energía solar.
Eso significaba que, con el cuidado adecuado, me duraría mucho tiempo. Solo debía mantenerlo limpio, seguro y recargarlo cada vez que fuera necesario. Era una herramienta simple, pero para mí. Era el calendario de mi nueva vida. Aunque fue pura suerte que no me vieran entre los arbustos, justo cuando intentaba identificar qué bayas eran venenosas y cuáles no, logré mantenerme oculto. Técnicamente, no necesito comer. Mi cuerpo ya se había adaptado desde los primeros días. Pero aún así, lo hacía. No por hambre, sino por costumbre. Por el simple hecho de masticar y tragar algo, de sentir un sabor, especialmente si era dulce. Era una forma de seguir sintiéndome humano, aunque mi cuerpo dijera lo contrario. Ahora que sabía con certeza el año, empecé a marcar mi progreso. Ya podía agarrar cosas con más fuerza, mis manos eran más firmes, más coordinadas. Cada pequeño avance se sentía como una victoria. Pero aún no podía ponerme de pie. Esa era mi siguiente meta. Levantarme por mi cuenta antes de cumplir los 2 años. Parece simple, incluso obvio para un niño normal. Pero en mi caso, cada acción estaba cargada de intención. No me apresuraba. No buscaba milagros. Solo quería estar listo, paso a paso, para el momento en que el mundo dejara de ser un bosque silencioso, y se convirtiera en algo más grande. Y ni siquiera tuve que esperar a cumplir los 2 años para enfrentar otro problema. Mi ropa. La poca que tenía desde bebé ya no me quedaba. Era demasiado pequeña, apretada, y terminó por desgarrarse con el tiempo. Así que, durante varios días, estuve completamente sin ninguna prenda. Expuesto, pero no incómodo. Después de todo, estaba solo en un bosque sin nadie que me viera. Aún así, sabía que necesitaba cubrirme. Así que lo resolví de la forma más simple posible, buscando las hojas más grandes que pudiera encontrar para mi tamaño. Con paciencia y algo de ingenio, me hice una prenda rudimentaria. Cubría desde los hombros hasta por debajo de las rodillas. Bastante funcional, resistente, y más que suficiente. No era bonita, pero era mía. Y antes de que terminara de cantar el gallo esa mañana, había logrado algo importante. Descubrí cómo caminar. Aún era torpe. Me tambaleaba con cada paso y necesitaba sostenerme de las paredes de la cueva o de rocas cercanas para no caer al suelo de inmediato. Pero lo había conseguido. Había dado mis primeros pasos. Por mí mismo. No era mucho, pero para alguien que lo había perdido todo al nacer, eso era suficiente para sentirse orgulloso. Durante el resto de mi segundo año, me enfoqué únicamente en mejorar mi andar. No hubo interrupciones. Ningún evento fuera de lo común. Solo pasos, torpes al principio, luego más firmes. Me caí muchas veces, pero aprendí a levantarme. Lo único que sí resultaba una molestia constante era mi ropa improvisada. Las hojas que usaba se marchitaban con el paso de los días, y a veces, bastaba un tirón accidental para que se desgarraran por completo. Así que cada tanto, tenía que recolectar más, arrancar nuevas, coser con tallos secos o amarrarlas como pudiera. No era elegante, pero me mantenía cubierto. Y eso era suficiente, por ahora. Para mi tercer año, ya había empezado a correr. No era una velocidad impresionante, claro, pero sí lo suficientemente rápida para el cuerpo pequeño que aún tenía. Y algo curioso ocurrió ese año. Empecé a hablar. No lo había hecho antes, no por incapacidad, sino porque simplemente, no lo necesitaba. Pasaba mis días en soledad, y mis pensamientos seguían fluyendo en español. Cuando algo me salía mal, lo único que se escuchaba entre los árboles eran mis quejas, llenas de palabrotas que, sinceramente, ningún niño de mi edad debería decir. Era mi forma de desahogarme, aunque nadie me oyera. Era, lo único que tenía de conversación. Aún así, sabía que eso no duraría para siempre. Cuando llegara a la ciudad, necesitaría hablar japonés con fluidez. Y aunque entendía el idioma perfectamente al leerlo o escucharlo, hablarlo era otra historia. Pero lo tomaría con calma. Aprendería. Me adaptaría. Como siempre lo he hecho. Pero aún así, cuando llegara el momento de hablar solo en japonés, seguiría manteniendo el español en mi mente, por si acaso en este mundo existiera algún psíquico capaz de leer pensamientos. Para mi cuarto año, todo había llegado a su clímax. Ahora, con un cuerpo más firme y desarrollado, vestido con ropa desgastada que había encontrado tirada entre la maleza del bosque, sabía que era momento de avanzar. Tomé la vieja manta que una vez me había abrigado siendo solo un bebé. Ya no la usaría como cobijo, pero sí como símbolo de lo que fui. Con cuidado, envolví mis pertenencias en ella, formando un saco improvisado que até a un palo. Antes de partir, me detuve frente a la entrada de la cueva. Mi primer hogar.
Me incliné en una profunda reverencia, un gesto silencioso de respeto por todo lo que ese lugar significó para mí. Coloqué el reloj solar que siempre me acompañó sobre el hombro, apreté con fuerza el palo con el saco, y sin mirar atrás, me adentré entre los árboles. Rumbo a la ciudad más cercana. Rumbo al inicio de algo más grande. Durante los 3 días siguientes de caminata sin descanso, a lo lejos, pude divisar algo distinto entre el horizonte y los árboles. Un edificio. Y eso solo podía significar una cosa. Una ciudad. Mi corazón dio un vuelco. Aceleré el paso hasta que, sin darme cuenta, ya estaba corriendo. Cuanto más me acercaba, más nítido se volvía todo. El edificio parecía más alto de lo que pensé al inicio, y a su alrededor, varios más empezaban a alzarse. Torres, estructuras, señales. Era real. Estaba llegando. Después de unos minutos, ya estaba dentro de la ciudad. Y en mi cabeza, solo había una palabra, clara y firme. Es muy hermoso. Aunque dejando ese pensamiento de lado, sabía que muchas cosas estaban por ocurrir. Así que, sujetando con firmeza el palo con el saco y mis pertenencias, empecé a caminar por las calles. A mi alrededor, los carteles, los pósteres, los anuncios. Todo vibraba con vida y color. Pero lo que realmente llamó mi atención no fue la publicidad. Fue la gente. Sin notarlo al principio, comencé a ver personas con rasgos animales, pieles de colores poco comunes, ojos brillantes, cuernos, y hasta uno que parecía tener fuego flotando sobre su cabeza. Pero en ese momento, no lo registré. No me sorprendió, no me alarmó. Simplemente, no me di cuenta. Pasadas las horas, me había detenido en un banco, frente al atardecer del día, con el cielo pintado en hermosos tonos anaranjados y dorados. La ciudad, a lo lejos, parecía detenerse por un instante, como si el tiempo se hubiera rendido ante la belleza del momento. Y entonces, sin darme cuenta, un hombre ya adulto, de edad avanzada, se sentó a mi lado. Al parecer, para lo mismo. Solo ver el atardecer. Se mantuvo callado por un largo rato, quieto, sereno. Pero después, giró ligeramente su rostro hacia mí, arqueando una ceja, intrigado. Niño, ¿dónde están tus padres? La voz, aunque vieja, era clara. El hombre me había preguntado dónde estaban mis padres. Apenas dándome cuenta, me giré hacia él lentamente y ladeé la cabeza casi 90 grados, confundido por la pregunta. ¿Padres? Yo no tengo padres. Respondí de manera natural, en japonés, aún sin haberlo pensado conscientemente. Las palabras simplemente salieron de mí, como si esa fuera la verdad más simple del mundo. El hombre, que hasta entonces se había mostrado sereno, abrió ligeramente los ojos con sorpresa. No era una expresión exagerada, pero sí lo suficiente para demostrar que mis palabras lo habían tomado por sorpresa. Y era comprensible. Actualmente, en esta ciudad, una conocida por tener la tasa de maternidad más alta del país, era casi imposible ver a un niño sin padres. Menos aún, uno tan pequeño y solitario, hablando con esa calma extraña que no parecía propia de su edad. ¿Entonces no tienes padres? No. Respondí negando suavemente con la cabeza sin cambiar mi expresión neutral. Aunque yo no lo supiera, ni lo mostrara, mi apariencia causaba cierta incomodidad. Mi cabello, largo por no haber sido cortado en todos estos años, se desordenaba con cada paso que daba, y al caer sobre mi rostro, le daba un aire descuidado. Pero no sucio. Porque, fuera del polvo del camino y la ropa gastada, era bastante estricto con mi higiene personal. Me había asegurado de mantenerme limpio, al menos con lo que el bosque me ofrecía. Apenas unas horas antes, por primera vez, me había visto reflejado en una ventana. Mi cabello era negro azabache, aunque entre los mechones se colaban hilos rojizos, como flamas apagadas entre la oscuridad. Un rojo tenue pero evidente, que destacaba como si algo en mí ardiera en silencio. Mis ojos, en cambio, eran de un rojo profundo, como si la sangre misma les diera color. Y en el ojo izquierdo, un lunar apenas visible, una herencia de alguno de mis padres, quizás. Mi piel era clara, aunque ahora opacada por el polvo del bosque y el largo trayecto. Un niño de 4 años, con esa mirada silenciosa y penetrante, podía parecer inquietante. Y no me extrañaría si el viejo lo había notado. El anciano arqueó una ceja, claramente sorprendido, como si un golpe de realidad lo hubiera alcanzado de repente. Ya veo, dijo en voz baja. Entonces, ¿de dónde vienes? Al menos eso deberías saber, ¿no? Lo miré fijamente, sintiendo una calma extraña mientras respondía. La verdad, hice una pausa, tomando aire. No lo sé. Nunca supe de qué ciudad soy, ni siquiera de dónde vengo.
Solo recuerdo haber despertado en un lugar alejado, sin nadie alrededor, solo yo, dentro de una pequeña cesta. De hecho, no recuerdo haber hablado con nadie antes, porque crecí durante estos años en el bosque, sin ninguna interacción humana. El hombre, que a lo largo de los años había visto más de lo que cualquiera podría soportar, permaneció en silencio por unos segundos. Su rostro, marcado por arrugas del tiempo y la experiencia, no mostraba asombro fácilmente. Sin embargo, las palabras del niño lo hicieron detenerse. No era solo la historia en sí, una que, contada por cualquier otra persona, sería tomada como una fantasía o una mentira infantil, sino la manera en que aquel niño la expresó. Sin temor, sin duda, con la mirada fija y una calma que no correspondía a su edad. Él lo sabía. No porque quisiera creerle, sino porque tenía un don, o una maldición, según quien lo juzgara. Una habilidad que había pasado de generación en su familia. Detectar mentiras con una precisión quirúrgica. Era algo que no podía desactivar, algo que siempre lo acompañaba. Y esa vez, por más que lo analizara, no halló ni una sola fisura en las palabras del pequeño. Todo era verdad. Ese niño, con apariencia descuidada, pero mirada firme, no solo había crecido solo en un bosque. También cargaba una historia que a cualquiera haría temblar. Y, pese a ello, seguía en pie. Pero siquiera antes de seguir pensando, de procesar todo lo que acababa de escuchar, una pequeña mano se levantó frente a él. Pequeña, sucia, pero firme. Extendida con la misma seriedad con la que un adulto sella un trato. Una mano que no temblaba. Por cierto, mi nombre es Akira Kayama. La voz fue suave, pero directa. El hombre parpadeó, aún con esa expresión de pausa eterna que solo los veteranos sabían mantener. Bajó la mirada hacia la mano del niño, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No por ternura, no por cortesía, sino por respeto. Extendió su propia mano, arrugada y gruesa, y la estrechó con cuidado. Yo me llamo Genz. Desde ese día, algo en el anciano cambió. Aquel pequeño, con su mirada firme y palabras serenas, había despertado en él una chispa que creía apagada. Un lazo, hecho de empatía y de un cariño silencioso que no pedía permiso para crecer. Y así, sin promesas ni palabras innecesarias, comenzó una rutina. Casi todos los días, ya fuera por las calles o en aquel banco frente al atardecer, nuestras miradas volvían a cruzarse. Sin darnos cuenta, comenzamos a buscarnos. Durante días, semanas, y luego meses, los encuentros con Genz se volvieron parte de mi vida. Una rutina sin obligación, sin acuerdos. Simplemente ocurría. Nos encontrábamos. Hablábamos. Compartíamos silencio. Y con el paso de los años, 3 para ser exactos, aquel anciano, que ya contaba 77 inviernos sobre sus hombros, empezó a notar cosas. Mi cabello, cada vez más largo, caía en mechones desordenados sobre mi rostro. La ropa, siempre la misma. Vieja, deshilachada, apenas cambiada por otras igual de deterioradas. Y aunque nunca le pedí nada, ni siquiera un gesto, ese día lo hizo. Se acercó con pasos lentos pero firmes, sosteniendo una bolsa de tela sencilla. Sin decir mucho, me la tendió. No es mucho, murmuró, pero al menos bastará para que no sigas cargando siempre esos trapos encima. Aunque al principio traté de evitar su ayuda, moviendo la cabeza con suavidad y desviando la mirada, el anciano insistió. No con dureza, sino con esa calma persistente que solo alguien mayor puede tener. A regañadientes, tomé la bolsa con ropa. Ligera al tacto, pero con un peso distinto, emocional. Estaba a punto de girarme para irme, cuando su voz, más grave de lo habitual, me detuvo. Kayama, me giré lentamente, curioso. Genz se mantenía firme, pero algo en sus ojos mostraba una mezcla de nostalgia y determinación. En estos años que te he conocido, he visto lo maduro e inteligente que eres para tu edad. He visto dónde has vivido, cómo te las has arreglado solo, y yo ya no puedo más. Hizo una pausa. La brisa soplaba suave, pero su voz fue más firme que nunca. Aunque ya no tengo la fuerza de antes, y sé que no soy alguien joven, quisiera que vinieras a vivir a mi casa. Tomó aire antes de cerrar su propuesta con una sonrisa apagada, pero sincera. ¿Sabes? No es divertido estar solo todo este tiempo. Estaba por rechazar por segunda vez, con las palabras ya formándose en mi garganta, cuando Genz levantó una mano con suavidad, interrumpiéndome antes de que pudiera hablar. Lo sé que quieres negarte, dijo con una voz pausada, pero firme. Pero créeme, lo necesitas. No solo para que tengas un techo donde estar, sino porque quiero que tengas al menos, unos estudios.
Su mirada era seria. No de quien da órdenes, sino de quien entrega una oportunidad. No quiero que termines vagando por ahí el resto de tu vida como un espectro. Eres demasiado listo como para dejar que el mundo te ignore. Por primera vez, noté una pequeña grieta en su voz. Tal vez preocupación, o tal vez algo más. Sé que yo ya no tengo la edad para cuidar, continuó con un tono más suave, pero al menos, quisiera que tuvieras mi apoyo, no como familia, sino como un tutor, o al menos, en lo que sea posible. La brisa del atardecer sopló entre los dos, pero esta vez, no sentí frío. Aunque no lo podía admitir en ese instante, sabía que el viejo tenía razón. No podía pasar el resto de mi vida siendo un vagabundo, limitado solo a vivir y mirar sin avanzar. Así que, con una mirada decidida, levanté la vista y miré al anciano a los ojos. Acepto, abuelo. Esas palabras lo tomaron por sorpresa, pero no se molestó. Al contrario, una pequeña sonrisa apareció en su rostro, llena de calidez y orgullo. Entonces, desde ese día, no sabía lo que estaba a punto de cambiar en mi vida. Al poco rato, Henf me llevó a su casa. Para mi sorpresa, era una casa de 2 pisos, bastante grande para alguien que viviera solo. Acogedor, ¿no? Dijo el anciano con una leve risa, mientras observaba mi reacción ante la casa. Desde entonces, ya no era hogar de una sola persona, sino de 2. Durante los días siguientes, además de instalarme en la habitación que el viejo me había asignado, fui llevado a la clínica para hacerme varios estudios de salud, con la intención de saber si tenía alguna anomalía. Para alivio del anciano, los resultados mostraron que estaba mucho más que sano. Mi salud era casi perfecta. Entonces, sin que yo lo supiera, un doctor me dio una noticia inesperada. Tenía un Kirk. Al instante, ni siquiera recordaba o sabía que era un Kirk, pues durante todos esos años que había vivido aislado, nunca había prestado atención a lo que ocurría a mi alrededor. Realmente, nunca me había percatado de que la gente podía tener habilidades especiales. Así que, me vi forzado a preguntar qué era un Kirk. No podía quedarme con la duda. Fue el mismo doctor quien me lo explicó con calma. Un Kirk es una habilidad especial que una persona desarrolla a partir de los 4 años, comenzó, con tono claro y paciente. Generalmente, se puede confirmar por la presencia de un hueso adicional en la articulación del dedo meñique del pie. ¿Y tú, lo tienes? Hizo una pausa, señalando una radiografía en la pantalla cercana, y luego añadió con una sonrisa cálida. Aunque aún no sepamos con exactitud cuál es tu Kirk o qué habilidades tendrás, lo que sí puedo asegurarte, es que tu increíble inteligencia para tu edad probablemente sea uno de sus efectos. Yo solo escuchaba en silencio, asimilando lo que me acababan de decir. ¿Un poder? ¿Una habilidad especial? En mi vida anterior jamás soñé con algo así, y sin embargo, aquí estaba. En este nuevo mundo. Para mis estudios, todo resultó increíblemente fácil. Debido a mi edad física, tuvieron que aplicarme una serie de exámenes básicos que abarcaban desde el nivel preescolar hasta primero de primaria. Para alguien con una mente que había vivido mucho más que eso, fueron casi un juego. Completé todo correctamente y, sin mayores complicaciones, me asignaron directamente al 2º grado de primaria. Justo donde debería estar, si hubiera seguido una vida escolar desde el principio. El anciano, aunque en los papeles solo fuera mi tutor, no ocultó su emoción. Su expresión ese día decía más que 1000 palabras. Estaba orgulloso, como lo estaría un padre. Cada año que pasaba, cada día que se completaba, era un logro. Y ahora, 6 años después desde aquel primer encuentro en el banco, ya estaba en la secundaria. Primer año. Aunque hoy no estaba en la escuela. Era sábado. Un día tranquilo. Lo había pasado casi por completo con el anciano, ayudándolo en todo lo que podía. Desde lavar la ropa, limpiar la casa, hasta cocinar. Se había vuelto una rutina, una cálida rutina. Pero entonces, mientras aún secaba unos platos recién lavados, el anciano, que siempre había sido amable y paciente conmigo, se acercó con una expresión distinta. Seria, pero no dura. Como si le pesara un poco lo que estaba por decir. Akira, ¿podrías venir un momento? Su voz no sonó como las veces anteriores. Había algo diferente. Dejé lo que estaba haciendo, me sequé las manos, y me giré hacia él con curiosidad. ¿Qué ocurre? Pregunté, intrigado, aunque una parte de mí, ya presentía que no era cualquier cosa. El anciano no me miró de inmediato. Suspiró. Y entonces, sus ojos, algo más apagados que de costumbre, se encontraron con los míos.
Solo quiero que sigas adelante, Akira. Hizo una pausa, como si esas palabras le costaran más de lo que aparentaban. Que alcances lo que quieres, que sigas siendo fuerte. Tragó saliva, y su voz se quebró apenas. Porque, ya no me queda mucho. Solo me dieron 2 semanas. El tiempo pareció detenerse. Su voz, aunque tranquila, pesó como si el aire mismo se volviera más denso. Mis pensamientos se apagaron. Solo lo observé en silencio, como si una parte de mí se negara a entender lo que acababa de escuchar. 2 semanas. Lo sabía. Aunque lo negara por dentro, aunque no lo quisiera aceptar, sabía que el tiempo del viejo ya estaba por terminar. Era demasiado mayor incluso desde que me dejó quedarme en su casa. Y aunque fue doloroso, sabía lo que tenía que hacer. Durante las 2 semanas siguientes, no me separé de él ni un solo día. Ya no podía caminar bien, así que fui yo quien lo llevó a los lugares que más le gustaban. Lo acompañé en todo, desde los paseos por la ciudad hasta las partidas de ajedrez, su juego favorito, donde a veces se dejaba ganar, y otras, no tanto. Y entonces, llegó el último día. Nos sentamos juntos, como en aquella primera vez, frente al atardecer. No como un anciano y un niño, ni como tutor y estudiante, sino como lo que realmente éramos. Abuelo y nieto. Sin papeles. Sin lazos de sangre. Solo cariño mutuo. Y entonces, justo después de que el sol tocara el horizonte, sucedió. Con una sonrisa tranquila dibujada en el rostro, el viejo simplemente, se fue. Sí. Eso me devastó. Y mucho. Pero no lloré de inmediato. Solo apreté los puños con fuerza, porque lo entendí. Se fue en paz, tal como había querido. Pasó el funeral. Nadie de su familia asistió. Y yo, sabía la razón. Todos lo rechazaban. Lo despreciaban por haber elegido una vida simple, normal, sin lujos ni apariencias. Para ellos, eso era motivo de vergüenza. Pero para mí, fue lo que lo convirtió en el mejor ser humano que conocí. Aún así, no estuve solo. Solo una persona más asistió. Un hombre con una gabardina marrón, silencioso, de rostro cansado. No hizo falta que adivinara quién era. En su pecho, bien visible, llevaba una placa. Policía. No lo conocía, pero algo me decía que sí conocía al viejo. Ninguno dijo nada al principio. No hacía falta. El silencio era suficiente. Un silencio de respeto, y de despedida. Cuando el entierro terminó, el hombre se acercó a mí. No con superioridad. No con lástima. Solo con genuina curiosidad. ¿Tú qué eras del viejo? Preguntó, con voz ronca pero tranquila. Su nieto. No de sangre, ni adoptado, pero su nieto al fin y al cabo. Respondí, conteniendo el temblor en mi voz. Ya veo, murmuró el hombre, dejando que el silencio reposara unos segundos más. Entonces, sin cambiar su expresión serena, extendió su mano hacia mí. Soy Naomasa Tsukauchi. Lo miré. Primero su mano, luego su rostro. Un par de veces. Y después asentí con calma, con el rostro neutral que siempre había llevado desde que tengo memoria. Un placer, soy Akira Kayama. Dije mientras estrechaba su mano con firmeza. Una presentación sencilla, pero cargada de respeto mutuo. ¿Sabes, chico? Tu apellido me suena familiar, pero no logro recordarlo bien. Aún así, espero que sigas adelante con lo que quieras, y que esto no te detenga. Dijo el hombre antes de que yo asintiera con la cabeza y ambos tomáramos caminos diferentes. En los días siguientes, recibí una noticia inesperada del abogado del viejo. Me informó que el anciano había dejado todo su dinero a mi nombre, en una cuenta bancaria exclusiva para mí. De esa cuenta saldrían los gastos escolares y los de la casa, que también fue transferida a mi nombre. Sin embargo, había una restricción. Hasta cumplir los 15 años no tendría acceso completo a la cuenta, solo podría usar el dinero necesario para mis gastos. Pero eso no me preocupaba. La verdad es que no tenía muchos gastos cuando vivía con el viejo, solo los mantenimientos básicos y la escuela. Fuera de eso, no planeaba gastar el dinero en cosas innecesarias, al menos por ahora. Quizá termine comprando un teléfono nuevo, ya que el que tengo es algo viejo y limitado con sus 128 GB. Pero por ahora, solo me ocuparé de cuidar la casa y mantener mi rutina de siempre, aunque esta vez con un agujero en el pecho. Los siguientes 2 años no fueron nada del otro mundo. Solo días, semanas y meses que pasaban como si nada. Rutina pura. Pero ese día, no fui a clases. No estaba enfermo, ni había un evento importante. Simplemente pedí un día libre.
Me lo dieron sin problemas, claro, siendo el mejor estudiante de la escuela, creían que un descanso me ayudaría a no saturar mi mente. Para ellos fue una razón válida. Para mí, solo era una excusa barata. No lo pedí por cansancio, ni por estrés. Lo pedí porque sentía que los profesores necesitaban un respiro de mí. Tantos años junto al viejo me enseñaron algo. No necesitas un don para saber cuando alguien te miente. Incluso cuando tratan de disimularlo, los gestos, los ojos, las pausas, lo delatan todo. Y yo ya sabía leer esas señales. A veces pienso que ojalá hubiera aprendido eso en mi vida anterior. Me habría ahorrado varios fraudes y decepciones. Durante mi caminata por la ciudad de Osawa, no había mucho que hacer más que escuchar los murmullos de la gente. No eran conversaciones importantes, solo chismes y rumores, la mayoría sin relevancia, pero uno me llamó la atención. Decían que una playa olvidada, llamada Lagoa, estaba siendo limpiada por alguien. Una persona desconocida. Recordé entonces lo que una vez me dijo el viejo Genz. Cuando era joven, solía ir a esa playa con sus amigos. Era su lugar de escape, su pequeño paraíso. Pero con los años, la abandonaron. Y lo que antes fue un refugio, terminó convertido en ruinas y basura. La curiosidad me picó. ¿Quién querría limpiar un lugar así? ¿Y por qué? Así que, sin pensarlo demasiado, decidí ir. Quería saber si lo que decía el viejo sobre ese lugar era verdad. Y si realmente, alguien estaba devolviéndole la vida. Entonces me dirigí a tomar el metro. Compré el boleto sin decir palabra y abordé rumbo a la ciudad de Musutafu, el lugar donde se encontraba aquella playa de la que tanto había escuchado. Un viaje de unas cuantas horas en tren bastó para llevarme hasta allí. Al salir de la estación, lo primero que noté fue la abrumadora cantidad de edificios. No es que Osawa no los tuviera, pero eran pocos, espaciados, incluso modestos. Aquí, en cambio, eran altos, apretados, imponentes. Rascaban el cielo con arrogancia y cubrían la vista con su presencia. Me sentí algo incómodo. Había crecido entre árboles, cuevas y techos bajos, así que ver tan poca fauna y tanto concreto me resultaba ajeno, casi hostil. Ignorando ese detalle, tenía que admitir que, a pesar de que la ciudad opacaba a la fauna, en realidad era algo cómoda. Ordenada, con sus propias reglas y ritmo, aunque no del todo de mi agrado. Antes de dirigirme a la playa, decidí conocer un poco los alrededores. Caminando entre las calles y el bullicio de la ciudad, noté que en Musutafu había un poco de todo. Desde tiendas tecnológicas hasta puestos de comida, pasando por pequeñas plazas escondidas entre los edificios. Había ruido, movimiento, vida, pero no la clase de vida a la que estaba acostumbrado. Y fue entonces, entre calle y calle, que lo vi. Desde la lejanía, se alzaban los edificios imponentes de la tan mencionada Academia de Héroes. Se me escapó un leve silbido de admiración. Impresionante. No solo por su tamaño, sino por lo bien cuidada que se veía la zona. Y para mi sorpresa, dentro de esos muros había más verde que en todo el resto del centro de la ciudad. Pero dejando el asombro de lado, retomé mi rumbo hacia la playa de Lagoa. Solo llegar caminando me tomó cerca de media hora, ya que en el camino decidí desviarme un poco para comprar algo de comida rápida. Y finalmente, ahí estaba. La playa de Lagoa. Vaya que el viejo no mentía. Era increíblemente hermosa. El aire era más limpio, el olor a sal y viento traía una calma que no había sentido desde hacía mucho. Y el atardecer, reflejándose sobre las aguas, pintaba el cielo con tonos naranjas y dorados como sacados de un sueño. Ahora entendía por qué al viejo le gustaba tanto venir aquí cuando era joven. Pero siquiera antes de que pudiera disfrutarlo, mis oídos captaron algo. A la distancia, dos voces. Una era la de un hombre mayor, con una voz algo rasposa y firme. La otra, de un joven. Un chico que, por lo que alcancé a oír, tartamudeaba. Movido por la curiosidad, caminé con calma, manteniéndome en silencio mientras me acercaba. Mis pasos eran suaves, mis sentidos atentos. No quería interrumpir, solo observar. Solo entender. Me escondí entre una sección de piedras que daban vista directa al lugar de donde provenían las voces. Y entonces, comencé a escuchar, no solo has limpiado esta playa una semana antes, sino que has hecho que este lugar vuelva a su brillo de antes. Dijo el hombre con una voz cálida, casi orgullosa. El chico, parado con la espalda encorvada, bajó la mirada. Sus manos estaban llenas de polvo y marcas de trabajo. Apretó los puños, inseguro de cómo responder.
Y yo, N no lo hice por reconocimiento, respondió, con la voz temblorosa, como si cada palabra le costara el doble de esfuerzo. Lo sé. Asintió el hombre, con una sonrisa leve en el rostro. Lo hiciste porque querías mejorar algo. Porque querías que al menos, un lugar en este mundo, estuviera bien. El silencio se hizo por un segundo. Solo se escuchaban las olas. Y eso, joven Midoriya, ya te hace más héroe que muchos con licencia. Sentenció el hombre. Desde mi escondite entre las piedras, observaba esa escena en completo silencio. No sabía quiénes eran, pero sus palabras, resonaron fuerte dentro de mí, y de mi cabeza. Como si algo tratara de salir de viejos recuerdos. Y entonces, un recuerdo fugaz cruzó mi mente. One for all. Uno para todos. Un poder que se hereda de generación en generación. Un Kirok. Los usuarios. Los vestigios. Los recordé. No del todo, pero lo suficiente. Nana Shimura. El cuarto usuario. El sexto. Nunca supe sus nombres, solo sus apariciones breves. Lo poco que recordaba del anime. No llegué a ver muchas temporadas. Pero eso bastaba. Eso era suficiente para que la verdad se clavara como una aguja en mi conciencia. Reencarné en el mundo de Boku no Hero Academia. El peso de esa realización cayó sobre mí como una losa. Y aún así, algo no cuadraba. Había detalles. Piezas fuera de lugar. Combinación de mundos. Recordé aquel título extraño que apenas había cruzado mi mente en los primeros segundos tras morir. Una fusión de universos. ¿Significaba eso, que no todo era como lo contaban en el anime? ¿Que este mundo no seguía las reglas que yo creía conocer? Entonces, dejando que ambos siguieran hablando, decidí retirarme de ahí. No quería levantar sospechas. Ya había escuchado suficiente, y ahora, tenía mucho en qué pensar. Caminé sin rumbo claro, solo siguiendo las calles hasta que me topé con una heladería. El lugar no estaba lleno, y eso era justo lo que necesitaba. Entré, pedí lo primero que sonó bien, vainilla con chispas de chocolate, y me senté en una esquina, lejos de las ventanas. Llevé la cuchara a mi boca, pero ni siquiera sentía el sabor. Mi mente seguía atrapada en una sola cosa. One for all. Boku no Hero. Este mundo, ya lo había confirmado. Había reencarnado aquí. Pero eso no era todo. ¿Qué universo se había fusionado con este? Esa era la verdadera incógnita. Porque si bien conocía partes del canon, algo más grande se escondía detrás de todo. Como si una capa invisible cubriera la realidad y yo apenas hubiera levantado un borde. Después de terminar el helado y dejar, al menos por ahora, el pensamiento de mundos fusionados, me marché sin decir palabra. Tomé el metro de vuelta a Osawa. Cuando llegué, la noche ya había caído, pero todo estaba en calma. Osawa siempre había sido tranquila, con baja criminalidad. Los héroes de la zona, aunque no muy poderosos, eran honestos, así que no temía a cazadores de fama ni espectáculos innecesarios. Caminaba por las calles iluminadas tenuemente por faroles, cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Me detuve. Y me giré. El tiempo pareció ralentizarse. A unos metros de mí, una niña corría tras un conejo de peluche, completamente ajena al peligro. Detrás, su madre gritaba su nombre, con los ojos desbordados de pánico. Entonces lo vi. Un camión. A toda velocidad. Y en la trayectoria directa. Mi respiración se detuvo. Y por un instante. La niña ya no era una desconocida. Era Italia. No sabía por qué, pero su rostro se sobrepuso al de la niña, como un eco de otra vida. Y sin pensarlo. Mi cuerpo reaccionó por cuenta propia. Pequeños rayos rojos empezaron a chocar y chispear a mi alrededor. Y entonces, me moví. No corrí. No salté. Desaparecí. En menos de un parpadeo, antes de que el camión siquiera estuviera cerca, la niña ya estaba segura. Entre los brazos de su madre. Sana. Con su conejo en las manos. La mujer, atónita, miró a todos lados. No vio a nadie. Solo faroles. Silencio. Y entonces, simplemente abrazó con fuerza a su hija, soltando lágrimas de alivio. Gracias, susurró al viento, a la nada. Pero yo ya no estaba allí. Me había desvanecido entre las sombras. El corazón latiéndome con fuerza. Los rayos rojos aún recorriéndome la piel. Caminaba de vuelta a casa, pero ya no era el mismo trayecto de antes. No por el camino en sí, sino por lo que sentía en el pecho. Una mezcla de adrenalina, confusión, y una pizca de miedo. ¿Qué fue eso? Había sentido electricidad recorrerme el cuerpo. Una explosión de velocidad. No pensé. Solo actué. Y cuando me di cuenta, ya había terminado. ¿Fue eso parte de mi Kirok?
Siempre había asumido que mi don tenía que ver con mi mente, con mi capacidad para aprender, adaptarme. Pero esto era distinto. Físico. Instintivo. Brutal. Y entonces, como un relámpago en mitad de la noche, un recuerdo fugaz atravesó mi mente. Una voz. Grave. Intimidante. Tú eres mi creación, Shadow Black Dawn, murmuré sin darme cuenta. Junto a esa voz, un rostro. Oscuro. Con ojos de furia contenida. Y una silueta. Negra, veloz, con líneas rojas en el cuerpo. El erizó. Shadow, dije otra vez, esta vez más claro. ¿Qué tiene que ver él conmigo? ¿Por qué lo recuerdo? No era solo una imagen. Era una sensación. El mismo poder que había usado hace unos minutos. Era exactamente el mismo. ¿Acaso mi Kirk no nació en este mundo? Me detuve frente a la puerta de casa. El viento era suave, pero yo, temblaba. No puede ser casualidad, apreté los puños. Black Dawn, Shadow, One for All, ¿qué carajos significa todo esto? Cerré los ojos. Una última frase surgió en mi mente. Una voz que no era mía, pero que sentí propia. No nací con un propósito, yo decido quién soy y abrí los ojos, con una mirada nueva. Sea lo que sea, lo descubriré. Y entonces, abrí la puerta y entré en casa. Ya era de noche. Había hecho lo de siempre. Una ducha rápida, dejar todo listo para mañana, y apagar las luces. Me recosté. Pero cuando cerré los ojos, un tercer recuerdo estalló en mi mente. Una imagen nítida. Negro. Rojo. Velocidad. Poder. Shadow, el erizó. Mi respiración se detuvo por un instante. Y entonces, como si la niebla mental hubiera sido arrancada de golpe, lo recordé todo. Sonic, Shadow, Black Dawn, ese nombre volvió a aparecer en mi mente como un susurro oscuro. Y todo encajó. Este mundo, no es solo el de Boku no Hero. Abrí los ojos de golpe, mirando al techo como si en él estuviera la respuesta a todo. Este mundo se ha fusionado, con el universo de Sonic. Un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. No tenía idea del cómo, del cuándo ni del por qué. Pero sí sabía algo. Ya no era una teoría. Era una certeza. El mensaje que me dio esa ventana sin forma, ya tiene demasiado sentido. Mi Kirk, no era uno común. No era solo una simple anomalía genética. Era herencia. Era creación. Era fusión. No solo tengo las habilidades de Shadow, sino también las de Black Dawn. Tragué saliva. Si eso es verdad, entonces yo soy un híbrido. Un híbrido entre humano, y un señor oscuro. El silencio de la noche me envolvía, pero mi cabeza era un huracán. Y sí, suena como una locura, pero, ¿qué otra cosa explica todo esto? Desde que desperté en este mundo. No he sentido hambre. No he sentido frío. No he sentido necesidad de dormir como lo haría un bebé común. Mi cuerpo es distinto. Me senté en la cama, mirando mis manos, temblorosas. Esto no es solo un Kirk, es una identidad. Y por primera vez, no solo me sentí raro, me sentí peligroso. Soy el hijo de una humana, y de un señor oscuro. El mundo, este mundo, está fusionado con el de Sonic. Dios, no sé si esto sea suerte o una maldición. Me llevé una mano al rostro, respirando hondo, como si esperara que todo fuera un mal sueño. Pero no lo era. Pero si es verdad, solo me queda hacer una sola cosa. Hice una pausa. Dejé que la idea tomara forma. Me dolía aceptarla, pero ya no podía ignorarla. Debo encontrar las esmeraldas del caos, antes de que otros lo hagan. Porque si realmente existen aquí, no creo que todo termine bien. Y al final, tragando saliva, sentí que por primera vez, mi existencia ya no era solo una rareza. Ahora, ese peligro que soy, tendría que ser, el mismo peligro que salve al mundo. Y entonces, un nuevo problema surgió. Espera, si ahora tengo una cosa que cumplir, hay un nuevo problema. Me dije a mí mismo, casi reprendiéndome por no haberlo pensado antes. Una estupidez que simplemente había pasado por alto. Debo ingresar a una academia de héroes si quiero hacer esto. Solté un quejido de molestia, frustrado conmigo mismo. Solo espero que no sea demasiado tarde, no solo tendré que mandar una solicitud y llenar una encuesta para el registro, sino que también necesito saber la ubicación de las esmeraldas del caos. Y entonces me golpeó otra verdad como una bofetada. Una semana, solo queda una semana para el ingreso a la UA. El tiempo no estaba de mi lado. Así que me lancé directo a mi escritorio, tomé el portátil y lo encendí lo más rápido que pude. Entré en la web oficial de la UA, rogando en silencio.
Para mi alivio, aún quedaban unas pocas horas antes de que el registro finalizara por completo. Sin perder un segundo, reuní mis documentos, tomé un bolígrafo y papel, y comencé el registro. Nombre: Akira Kayama. Edad: 16. Género: masculino. Y así, comenzó mi entrada no solo a la academia más importante de héroes, sino también, al caos que me esperaba. Esto no lo hacía por un sueño de justicia, ni por fama, ni por el título de héroe. Esto lo hacía para evitar una catástrofe. Lo hacía porque era preferible tener una licencia que me permitiera usar mis habilidades legalmente, antes de que terminaran arrestándome en medio del proceso. Durante toda la noche estuve rellenando el formulario, organizando documentos, firmando, revisando, corrigiendo, una y otra vez. Cuando por fin lo terminé, eran las 6 am. No estaba exhausto, no. Pero sí irritado. Mucho. Irritado por todo lo que había tenido que hacer solo para tener una miserable oportunidad de entrar a la UA. Y por si acaso, también envié el formulario para Shiketsu. Me quedaba mucho más cerca, pero no me interesaba. Esa academia era más estricta, más cerrada. Y francamente, no tenía paciencia para que me intentaran moldear a su estilo. Yo no iba a seguir su camino. Iba a hacer el mío. Después de mirar la hora, decidí darme una ducha para relajarme. El agua ayudaría a calmar mis pensamientos después de toda la noche trabajando. Al entrar al baño, me detuve frente al espejo. Mi reflejo me observaba con la misma seriedad de siempre. El cabello me caía hasta un poco más abajo de los hombros, desordenado pero limpio. Entre los mechones negros, seguían ahí los carmesí, rebeldes y brillantes, como llamas apagadas a medias. Mis ojos, ese rojo sangre que nunca se iba, me devolvían una mirada firme, fría, pero viva. Y entonces recordé algo. La última vez que me había medido fue hace 2 años, justo un año después de que el viejo se fuera. Así que, con curiosidad, tomé un marcador, me apoyé descalzo contra la pared y marqué. Después medí la altura con calma. 1,79. Solté un pequeño soplido, mitad asombro, mitad indiferencia. Era alto. No me molestaba. Lo único que no había cambiado con los años, era ese pequeño lunar debajo de mi ojo izquierdo. Inamovible. Como un recuerdo marcado a fuego. Lo único que me recuerda que aún tengo una madre biológica que buscar al menos. No sabía quién era. No sabía cómo luce. Solo esperaba, con una pequeña chispa de fe, que ella también quisiera encontrarme. Al menos, para que lo explique todo. Para que me diga por qué lo hizo. Para entenderla. Y, quizás, olvidar por un momento, que muy posiblemente, soy un híbrido. Un hijo de humano, y un señor oscuro. Y tan solamente creer, que no soy lo que pienso que soy.